Otro día más ha pasado. Estamos llegando al final de este día. Y como tenemos por costumbre, y se lo agradezco especialmente a Dios, dedicamos unos minutos a poder abrir la palabra de Dios en el libro Hechos del Espíritu para seguir pensando, para seguir caminando, para conocer cuáles fueron los orígenes de la Iglesia al principio. Hoy tenemos dos pequeñas porciones, siempre dentro de la misma serie, siempre dentro de estos encuentros espirituales que el Señor tiene preparados para todos los lectores de la Biblia. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de la llegada del Espíritu. Cuando Jesús le prometió a sus discípulos que llegaría el momento en que el Espíritu vendría y pasaría algo especial. Y ese algo especial lo tenemos en el capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el programa anterior dejábamos a Esteban recién asesinado. Y hoy tenemos en la primera parte cuál fue la reacción de Saúl, que es su verdadero nombre. Y con ello empezará el Evangelio ya fuera de Jerusalén. Se habrá cumplido la primera parte en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El propósito de Dios sigue hacia adelante. Las intervenciones del ser humano solo hacen responsables al que comete los errores, pero Dios sigue con su plan hacia adelante, tomando como base a aquellos que entregan su corazón a cada uno de ellos. Tras la venida del Espíritu, ¿cuál fue la reacción de Saulo con respecto al asesinato de Esteban? Saulo consintió en su asesinato, se refiere a Esteban, él estaba presente, todavía era un joven soldado bien formado, miembro ya del Sanedrín, y él presenció precisamente ese asesinato. Y hubo en aquel día persecución contra la iglesia, la de Jerusalén, y todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, fuera de los apóstoles. ¿Veis? Con el versículo que empezábamos, y recibiréis poder y se predicará el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El asesinato de Esteban fue el detonante que hizo que se dejase ya a Jerusalén como la única capital de predicación y que se comenzara a llevar el Evangelio hasta el final. ¿Y qué pasó de aquellos 3.000, 5.000, de todos aquellos que aceptaron a Jesús fuera de los apóstoles? Y juntos alzaron a Esteban varones piadosos e hicieron gran llanto sobre él,
por el asesinato que se había cometido. Y Saulo mancillaba la iglesia por las casas, entrando y arrasando hombres y mujeres, entregaba a custodia, entregaba a la cárcel. Y la consecuencia inmediata. En puesto de acobardarse, de sentir miedo humano solamente frente a las amenazas que Pablo y los hombres que comandaba hicieron en Jerusalén, identificando a seguidores de Jesús y llevándolos de nuevo a la prisión. ¿Qué hicieron el resto? ¿Qué hicieron aquellos que habían aceptado la buena nueva de salvación a través de la predicación de los apóstoles? Salimos de Jerusalén y nos dirigimos hacia otras áreas por primera vez en la historia de la iglesia recién nacida. Pero los que habían sido esparcidos iban anunciando la palabra de Dios. La amenaza fue circunstancial. No se dejaron amedrentar por la persecución, sino que la persecución dirigida por Pablo como responsable de ella hizo que los discípulos se esparcieran y conforme iban saliendo y alejándose de Jerusalén, iban anunciando la palabra de Dios como buena nueva a todos los que le escuchaban. Como siempre, hay una doble dimensión en todos los actos de la Biblia. Las actitudes del ser humano contra Dios y el plan de Dios que continúa inalterable en el tiempo. Porque nadie iba, a pesar de los que pudieran quedar en el camino por injustas acusaciones, nadie iba a parar la proclamación y el anuncio del Evangelio hasta las tierras más lejanas de Jerusalén. Y como nos dice el texto que acabamos de ver, iban anunciando, iban compartiendo la palabra, es decir, la Biblia y los dichos y hechos de Jesús que formaban la base del Evangelio de esta primera etapa del desarrollo de la historia. Y Felipe, otro personaje que sigue al anterior, bajando a una ciudad de Samaria, les predicaba al Mesías. De nuevo, un judío que no tenían relación con los samaritanos, pero huyendo de Jerusalén, pasó directamente a Samaria. Y allí no tuvo ningún problema en seguir predicando. Mis hermanos, predicar es compartir. Predicar es vivir con otros la experiencia de fe. Predicar no es una teoría. Predicar es un estilo de vida. Es el reconocimiento de Dios como autor y consumador de la creación y a Jesús, el autor y el consumador de nuestra salvación. Ellos huían de los hombres, pero se ponían en manos de Dios para que el proyecto continuara hasta el fin del mundo. Y esta idea ahora recae sobre Felipe, otro de los elegidos en un momento determinado, ya en la época apostólica. Y nos sigue diciendo el texto, y al oír y ver las señales milagrosas que hacía, las gentes de forma unánime prestaban profunda atención al discurso de Felipe. Felipe no solamente hablaba
de Jesús. Lo expresaba, lo vivía, lo compartía. No hay mejor mensaje que el que está acompañado de una vida, de una fe estable y permanente con Jesús, acompañando a las palabras con las cuales se comparte ese mensaje. Y Felipe, en este caso, Felipe se fue hacia Samaria y hacía los milagros que marcaban la llegada del reino de Dios. Y la gente de forma unánime prestaban atención, sobre todo al lenguaje verbal, físico, espiritual de Felipe. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían clamando a gran voz, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Como en la época de Jesús, todas las sanaciones eran de enfermedades incurables en la época. Y con ello se mostraba de nuevo el reino de Dios. ¿Cuáles son las grandes necesidades que tenemos los seres humanos? Sanidad física, sanidad mental y sanidad espiritual. Esa es la gran necesidad del mundo. Y al igual que Esteban y Felipe, ya saliendo de Jerusalén hacia afuera, dieron testimonio de que el Espíritu Santo guiaba su vida y no había obstáculos que les impidiera llegar hasta el reino de Dios. Otro héroe de la fe, pero no héroe por sí mismo, sino porque fue un instrumento en las manos del Espíritu Santo para anunciar, para sanar, para proclamar la venida del reino de Dios. Y había gran gozo en aquella ciudad. Huyendo de la persecución de Jerusalén, se encontró con una ciudad samaritana que llegaron a disfrutar la esencia del Evangelio. Y debemos de dar gracias a Dios, porque estos hombres se pusieron al servicio de Dios y no dudaron, en ser instrumentos en sus manos para la salvación de otros. ¿Cómo te planteas tú y cómo me planteo yo ser instrumentos en las manos de nuestro Dios? Ojalá que este día y en la oración que haremos a continuación sea el inicio de un nuevo compromiso. Ahí fuera hay millones de personas que necesitan escuchar el plan de salvación. Y el Espíritu está esperando que nos pongamos a su servicio, porque Él ya está aquí entre nosotros para anunciar el mensaje de salvación. Y la felicidad de aquella ciudad se convirtió en el comienzo de la predicación en Samaria. Vamos a dedicar unos instantes a la oración, dando gracias por la venida del Espíritu y dando gracias de que gracias a Él nosotros hemos conocido a Dios y gracias a Él seremos instrumentos para otros. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia,
Te agradecemos, Padre Santo, todo cuando tú nos das, nos bendices, nos diriges. Señor, en tus manos ponemos nuestra vida, nuestra esperanza. En tus manos ponemos, Señor, todo cuando tú nos das, nos bendices, nos diriges. Señor, queremos ser instrumentos en tus manos para la predicación del Evangelio. Eres tú, Señor, el que traes a las personas y nosotros instrumentos. Por eso no te pedimos que vengas porque tú ya estás aquí, sino te ofrecemos nuestro corazón y nuestra mente para ser instrumentos en tus manos. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo olvides, la serie no termina aquí, el programa tampoco. Tenemos una nueva cita, estudiando y leyendo cómo el Evangelio se hizo grande, grande por la obra del Espíritu y el ser humano, instrumento en sus manos. No te lo pierdas, seguiremos caminando juntos.